las últimas horas sobre una condena que se ha dado a una profesional en la ciudad de Viedma. Permítanme recordarles cómo ha cambiado el sistema judicial, por lo cual se hace una presentación, una denuncia, y en este caso la primera parte del juicio, son dos, la primera parte del juicio determina si una persona es culpable o no. En este caso, el juez, el doctor Guillermo Bustamante, ha entendido que ha habido responsabilidad o mala praxis por parte de una médica. Como ya está la sentencia y salió con nombre, yo le voy a decir, estamos hablando de la doctora Fernanda Torres, a quien se la responsabiliza de haber realizado una mala praxis con un niño. Esto fue en el año 2019. Joaquín Rodríguez. Lamentablemente esta mala praxis, según lo que ha interpretado el juez, ha originado una cantidad de problemas. Cuando uno lee el caso realmente es estremecedor, es durísimo. Simplemente quería aclarar, porque varios medios han dicho que la doctora Torres está inhibida para ejercer la profesión, y esto todavía no está. Esto no está. A ver, uno presume que con esta condena lo que hizo el doctor Bustamante fue determinar la culpabilidad, y ahora le dio vista y tienen 5 días para presentar pruebas, tanto la parte acusatoria como la defensora, para hablar de la pena que se le va a dar a la doctora. Si ese es en una segunda parte del proceso. O sea, cuando decimos se ha inhibido, todavía no está. Uno presume que es una de las consecuencias. Recordemos que cuando a un profesional se lo acusa de mala praxis, en este caso estamos hablando que realizó mal una práctica, pero no que hubo mala intención. ¿Sí? Eso, por eso son mala praxis, si no ya es otra cosa, el delito es diferente. Vamos a suponer que un médico realizó una mala praxis, pero porque vino tomado o porque llegó tarde. Bueno, esa es otra cuestión. En este caso estamos hablando de una mala praxis, se equivocó, se habría equivocado, según lo que dice la causa, en la forma de realizar una punción, y por eso evidentemente generó consecuencias tremendas. Pero para conocer un poquito más de esta realidad y de lo que se ha vivido, vamos a hablar justamente con Leticia Rodríguez, que es tía de Joaquín. Y a lo mejor podíamos hablar con la mamá, que toda la familia ha padecido de ese momento una situación complicada. A nosotros nos pareció que Leticia nos va a poder explicar un poquito mejor todo lo que se ha vivido desde aquel momento hasta la fecha. Leticia, buen día. Pablo Fedorco te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Buenos días a la audiencia. Me permitía aclarar un poquito nada más lo que tiene que ver con la causa. A veces para ustedes, por supuesto que es frío y es duro, porque lo que han vivido con Joaquín realmente ha sido tremendo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Solamente debo corregirte la parte en la que vos utilizás, digamos, el pasado. Vos decís, habría cometido... No, hoy está confirmado, claro, que ella cometió ese error, que en realidad fue un error humano, sí, pero ella se equivocó al punzar, punzó mal, sí, de hecho pincha el pulmón, intenta hacer la punción 3 veces dentro de la operación, dentro del quirófano, a posterior de que lo anestesian a Joaquín, y a causa de que él entra en un paro cardiorrespiratorio, se le hace el neumotórax, sí. Es decir, aparte del líquido que él tenía en la pleura, ingresa aire, y esa compresión en los pulmones hace que él entre en paro. Bien. Sí, tenés razón, Leticia, te pido disculpas, estoy tan acostumbrado a hablar en la justicia en potencial para no meter la pata y que después comerme un juicio, que en este caso tenés razón, ya el juez determinó la culpabilidad, ¿no? Sí, noto que la mayoría de los medios de comunicación son muy cuidadosos con esto. Pero sabe la cantidad de cartas de documentos que nos llueven, entonces por eso uno siempre en potencial para no cometer errores, pero tenés razón, en este caso ya está determinado, a pesar de que no está la condena, pero ya está determinada la culpabilidad, ¿sí? La condena no está firme, se presume que de 1 a 5 años puede existir la quita de la matrícula,
por eso mismo, en eso sí asiento con vos, todavía la condena no está firme, se puede presumir eso, pero sí la culpabilidad. Sí, sí. Es decir, ayer se declaró culpable a la médica, ¿sí?, por lesiones graves, ¿sí?, por impericia a la profesión. Es decir, que ella cometió el error, más allá de ser un error humano, no lo pudo corregir dentro del quirófano, ¿sí?, a tener en cuenta que, como ya se sabe, en la mayoría de los medios salió toda la relatoría de lo que ocurrió con Joaquín, pero lo puntual es que dentro del quirófano ella se equivocó, pincha mal el pulmón, digamos, bueno, lo dije en términos médicos recién, y luego, una vez que Joaquín sale del quirófano, más o menos alrededor de entre 17 y 17:30, hasta las 19 horas, está con el neumotórax, viene una cirujana de adultos, corrige la colocación del tubo pleural, lo pinchan nuevamente 2 veces, o sea 5 en total ya llevamos, y 6 con la que lo pinchan nuevamente lo digo pincha, pero en realidad es una punción, sí, una ¿no? punción, sí. Para hablar correctamente, sí, en Capital. Lo cierto es que el error lo corrige otra médica, ¿sí?, reitero, una cirujana de adultos, que se podría haber evitado porque si ella en el momento en el que él entra en paro cardiorrespiratorio hace exactamente lo que hicieron sus colegas, pedir ayuda, ¿sí?, la mayoría de ellos solicitó la colaboración de otro profesional, como por ejemplo la anestesista pidió la colaboración de un colega que ingresó minutos después al quirófano. Después ingresó el pediatra a hacerle reanimación y bueno, nada, la cirujana decidió, porque fue una decisión de ella, no recibir la colaboración de nadie. Ese es un gran tema, ¿no? Que, a ver, uno hasta puede, no sé si la palabra es comprender, pero bueno, se dio el error, pero después hubieron otras situaciones que marcaron más negligencia, esto de no recibir colaboración, de no haber una información real de lo que había pasado, bueno, eso evidentemente es muy duro, porque tuve la oportunidad de conocer parte del relato y sobre todo de la anestesista, la verdad escucharla es durísimo, así que para ustedes me imagino. Sí, o sea, nosotros es como un antes y después del juicio, porque más allá del dolor y de todo lo que transitamos como familia a lo largo de estos 2 años y medio, ni les puedo explicar ni contar los papás, porque los papás han sufrido muchísimo y mucho más, como hablamos ayer con su mamá, de haber sabido que Joaquín iba a sufrir de la manera que iba a sufrir, porque era irreversible. O sea, nosotros ya salíamos de Viedma con el nene sabiendo que, o sea, no sabiendo nosotros, sino los médicos teniendo conocimiento de que el daño era irreversible. Y pensábamos que llevándolo a Capital le salvábamos la vida. En realidad le prolongábamos el dolor. Pero bueno, hoy podemos a ciencia cierta saber qué es lo que ocurrió dentro del quirófano, porque escuchamos los testimoniales durante 2 días. El relato del anestesista es realmente escalofriante, porque es realmente escalofriante. Cuando ella cuenta que a Joaquín lo anestesia y después a posterior la médica cirujana pediátrica Fernanda Torres punza, y una vez que hace la punción él entra en paro al hacer mal la punción y permitirle el ingreso del aire a los pulmones, ¿no? Bueno, allí él empieza a tener una pérdida de sangre tanto en la nariz como en la garganta, empieza a borbotones, lo dijo ella, sale, levanta la mascarilla y sale. Porque escuchaba un ruido raro y le saca la mascarilla. Levanta la mascarilla y salía sangre de la garganta a borbotones. Esas fueron textuales sus palabras. Con lo cual nosotros nos dimos cuenta de que, nada, lo había prácticamente apuñalado, esa es la realidad. En su momento se hablaba, y permitime consultarlo esto, como que estuvo un tiempo sin oxígeno en el cerebro, Joaquín, que ese es el gran inconveniente, ¿no?, de la secuela. La gran secuela es eso. Sí, en términos médicos es así. Una vez que él entra en paro cardiorrespiratorio, al comprimirse los pulmones y estar en neumotórax de 3 a 4 minutos y una reanimación de 16 minutos, permitió que las secuelas fueran totalmente severas e irreversibles. Es decir, el oxígeno el cerebro queda sin oxígeno y el daño es en el tronco cerebral, con lo cual, nada,
hoy leía por ahí en un medio que decían que él está casi en un estado vegetativo, y es la realidad, como para que la gente entienda, digamos, en qué estado quedó él. Bien, eso es lo que te quería preguntar, Leticia. Después de haber ido a Buenos Aires y después de haber logrado que continúe con vida de Joaquín, ¿cómo es la vida de Joaquín para que la gente comprenda? ¿Cuáles son las secuelas que han quedado con todo esto? Bueno, el estado de salud de Joaquín hoy, los médicos lo manifiestan como estable, pero el cuadro sigue exactamente igual. Joaquín tiene cuadriplegia. Bueno, no voy a leerlo en términos generales, leerlo, mira, lo tengo en la mente el diagnóstico, pero no vale nombrarlo así, sino decir que él no habla, no camina, no puede prestarnos atención, fijar la mirada ni nada por el estilo. Bueno, ¿Tiene asistencia mecánica? Gástrico. Claro, ¿y tiene asistencia mecánica para respirar también? Sí, para respirar, sí. Él tiene la traqueotomía y el botón gástrico. Es decir, todo lo hace de manera mecánica. Toma casi 13 medicaciones por día, de las cuales una es morfina, bueno, no puede convulsionar más, así que todo eso lo sostienen con medicación, digamos. Nada. ¿Cómo era la vida de Joaquín antes de todo este gran problema que arrancó, en definitiva, con lo que es una neumonía, no? No, en realidad al principio se lo diagnostica con una bronquitis, 2 días después se le hace una placa y se le diagnostica la neumonía, y 2 días después ingresa al hospital Sati, y un día posterior, porque él ingresa el domingo, un día y medio sería el martes, le hacen la punción. En realidad Joaquín era un niño completamente sano. De hecho, vivía a 80 kilómetros de Viedma, en el campo, iba al jardín rural, en la escuelita de Montebagual, corría, gritaba, insultaba como todo niño, le encantaban los dibujitos y el celular, mirar los videos, nada, se podía expresar. De hecho, ayer mirábamos miles de videos que tenemos de él donde habla, que salió de hecho en Bendita TV, ayer lo mirábamos, cantando Beto Casella. Es algo increíble, o sea, nosotros vemos esos videos y vemos el niño que tenemos hoy y aún no lo podemos creer. O sea, no lo podemos creer. ¿Cuántos añitos tiene Joaquín hoy? En aquel entonces tenía 5, hoy tiene 7. 7 añitos. La verdad que uno desde afuera, permitime marcar un poquito de dureza lo que hemos visto anteriormente. Vos sabés que nos alegramos del acompañamiento de otros profesionales, porque lamentablemente nos acostumbramos en esta Argentina a que no te acompañan mucho el resto de los colegas de hablar de una mala praxis. Y ustedes han podido demostrarlo y han podido tener declaraciones de colegas de la doctora Torres que han dicho la verdad. Y esto es muy importante, es muy importante. Y uno dice, bueno, a mí no me da nada, ¿no? A Joaquín no le da nada. Bueno, le da la posibilidad ahora de poder encontrar justicia, ¿no? Porque lamentablemente a lo mejor hechos, no digo como esto, pero similares, terminaban escondidos porque ningún otro profesional declaraba en una mala praxis. Como que era parte de un código que tenían los profesionales. De hecho esto sienta un precedente enorme. Ayer lo dijo Damián Torres en uno de los medios, hablando justamente del caso, que es el abogado de la familia, y él lo planteó como un caso que va a sentar un precedente. Es decir, un caso de mala praxis generalmente no llegaba ni a juicio. Y hoy podemos estar diciendo que algo de justicia encontramos, porque más allá de tener la alegría del fallo y de estar contentos, la vida a Joaquín no se la devuelve nadie. O sea, nadie le va a devolver la vitalidad, nadie le va a dar una vida digna, porque hoy lo que nosotros transitamos con Joaquín no es una vida digna para él, y lo sabemos. Pero por lo menos no va a existir otro Joaquín. Es decir, esa profesional que cometió el error va a tener un par de años para revisar su práctica. No sé, especializarse o no sé, honestamente no sé. Pero ella en el juicio mostró una soberbia y una prepotencia total. De hecho, culpó a los padres. En los alegatos el abogado de ella manifiesta que los padres no le dieron una atención primaria al niño. Y de hecho le remarca a los papás, las últimas palabras que ella le dice a los papás que cuando ellos
salen del quirófano, ella había podido dar el diagnóstico del niño adentro, y eso no es real. Quien dio el parte médico afuera fue el doctor Acuña. Ella ni siquiera los pudo mirar a la cara. Pero bueno, con total impunidad también mintió ahí. Lo que esperaba la familia es que lo mínimo, una disculpa, pero real, una disculpa real. No una disculpa por si los padres habían interpretado otra cosa de lo que ella había dicho. Ella nunca ni siquiera abrió la boca. Leticia, te agradezco muchísimo la atención, muy amable por atendernos en este día. Bueno, hasta luego. Un beso, hasta luego. Hasta luego, chau, chau. La palabra de Leticia Rodríguez, tía de Joaquín, y de este caso, que ayer justamente el doctor Guillermo Bustamante determinó que la médica pediatra Fernanda Torres tuvo responsabilidad, o sea, fue condenada, ¿sí?, por mala praxis. Es todo un hecho que vamos a seguir trabajando y comentando. Queríamos conocer nosotros de primera mano, con el caso de Leticia, que conoce toda la historia, porque la cuestión no es solo, lo dije al comienzo, ¿no? Una mala praxis es un momento donde se genera algo involuntario, ¿sí? Es involuntario, pero en definitiva se hace mal. Es decir, yo no lo quise hacer, pero es como, permítame meter ejemplos, ¿no? Pero cuando uno tiene un accidente y sin querer atropella a una persona, pero sin intención. Por eso esto puede ser con agravantes o no. Dice, bueno, a ver cómo era el estado al momento de conducir. Pero bueno, él no lo vi, si mira, no lo vi, no lo hice a propósito, sí, es tu responsabilidad. Bueno, en este caso, lamentablemente terminamos con un estado muy complejo para con un nene, muy complejo, donde se realizó una mala praxis. Pero lo que yo quería decir es que después de haber practicado la mala praxis, después de haber hecho la punción, hay otros hechos que, dice la justicia, no fueron acordes para la profesional. Digamos, uno se puede equivocar, puede tratar de remediarlo o puede pedir colaboración, y en este caso no se dio. Se dio otros intentos, como está marcado en la causa, 3 en total. No pudo encontrarle la mejora a Joaquín, y no fue acompañada, no solicitó la ayuda de otro. ¿Viste cuando algo dice, che, no me sale, vení? Una mano como dio el anestesista, como dieron otro profesional. En el momento que se equivoca, hay 3 personas dentro del quirófano. Justamente está el anestesista, hay una enfermera y está la doctora Fernanda Torres. Son en primera persona los que vieron lo que pasó con Joaquín y ese momento. Y a partir de ahí todo un movimiento que se generó para corregir en el hospital, donde participaron otros profesionales. Joaquín terminó yendo de urgencia para Buenos Aires, donde se pudo corregir, pero lamentablemente, según lo que se determina, o uno puede interpretar en la causa, el hecho de no haber recibido oxígeno en el cerebro por unos cuantos minutos ha originado esta cuadriplegia que recién nos marcaba Leticia. Todo un caso realmente tremendo, durísimo, y que además, si recién lo contaba Leticia, si el doctor Torres, abogado de la familia, manifestaba en otro medio que es un caso que genera precedente, la realidad que yo traté de recordar otras denuncias de mala praxis y cómo se manejan en la justicia, la verdad que no había tenido esta oportunidad de leer un fallo como el del doctor Bustamante. Bueno, seguramente cuando se dé la condena de la doctora, porque ya es culpable, ahora falta la condena y seguramente habrá otra instancia después en el juicio, pero a partir de ahí podemos hablar con lo que entendió el juez de la causa. ¿Sí? Cuando ya este proceso, le vuelvo a decir, tiene 2 partes, por ahora se dio la sentencia, se marcó la culpabilidad, ahora falta conocer cuál es la pena. Ahí va a terminar la segunda parte del proceso. 9-6 en toda la República Argentina, con toda la realidad, con toda la información, con los protagonistas en primera persona en la primera mañana hasta las 11. Actualizamos datos del tiempo. A esta hora la temperatura marca 21 grados. Pablo Fedorco está en Haciendo Patagonia hasta las 11 de la mañana.